Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para la agencia libre cada uno de los equipos de la NBA en esta pausa previa al inicio de las finales de la NBA. Y llega el turno del equipo número 18 de este verano, de esta serie de vídeos de 2025, que serán los Cleveland Cavaliers. Los Cavs ganaron la conferencia este en temporada regular y luego acabaron cayendo en segunda ronda contra los eventuales finalistas de la NBA, contra los Indiana Pacers. Cleveland ha tenido su mejor temporada sin LeBron James, ha tenido un año muy potente en el que acabaron de manera muy decepcionante en playoffs, pero es un equipo con talento, un equipo que tiene todavía posibilidades de seguir compitiendo y más con Tatum fuera de la ecuación y probabilidades de volver a estar totalmente disponible como uno de los mejores equipos del este de la próxima temporada. Pero bueno, vamos a hablar de este equipo, de su situación económica, de qué decisiones creo que tienen que tomar. Y os anticipo ya que este vídeo va a ser raro, va a ser diferente al resto porque le he estado dando muchas vueltas y siento que tengo que dejar este vídeo mucho más abierto de lo habitual porque hay muchas cosas en el aire. Pero bueno, vamos a ver qué tal, a ver si os gusta. Y por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like al vídeo, que se agradece un montón, comentadme abajo lo que opináis, hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta y vamos a empezar. Empezamos hablando de la situación económica de los Cleveland Cavaliers. Los Cavs van a ser un equipo caro. Es cierto que, por suerte para ellos, pese a ser un equipo bien metido en el impuesto de lujo y de hecho que en este momento proyecta estar por encima del segundo tax apron, sí que son un equipo que no está en el repeater tax todavía. Este es el primer año que pagarán el impuesto de lujo con esta generación, ¿no? Y bueno, es el primero de muchos probablemente porque con Evan Mobley entrando el segundo equipo del NBA y ganando el premio jugador defensivo del año ha subido a ese 30% del límite salarial y eso más el máximo de Garland, más el máximo de Mitchell, más de Andre Hunter, Jarrett Allen y compañía hacen que este equipo pues sea muy caro, ¿no? Pero eso, en este momento está unos 10 millones de dólares por encima del segundo tax apron. Los equipos que están por encima del apron no tienen excepciones, ni intercambio, ni mid-level, ni nada. Si se bajasen el salario lo suficiente, regalando o prácticamente regalando a alguien como de Andre Hunter, por ejemplo, sí que podrían utilizar parte de la mid-level de equipo sobre el impuesto de lujo de 5,7 millones, pero es bastante poco probable. Y bueno, lo único que tienen es la mínima del veterano y los picks 49 y 58 de este draft. No hablaré de ellos, por cierto, son picks muy tardíos en un draft que se está quedando cada vez más flojo en la segunda ronda con el NIL y muchísimos jugadores volviendo a la universidad, ¿no? Siempre puedes acertar, pero es cierto que no son picks muy valiosos. Y en lo que respecta a los agentes libres, destacan sobre todo Ty Jerome y Sam Merrill. Ty Jerome ha tenido un gran año, con unos playoffs decepcionantes, y Sam Merrill ha tenido un año para muy infravalorado y es un jugador que allá donde vaya, ya sea si se queda en Cleveland, si son capaces de pagarle o si se va a otro lado, creo que va a aportar con esa capacidad de tiro y ese desarrollo que ha tenido, sobre todo en este último año, estos últimos 2 años en Cleveland. También está Tristan Thompson, que es un veterano que desgraciadamente han tenido que jugar por falta de alternativas. Javonte Green y 2 jugadores en contrato dual en Luke Travers y el famosísimo Emoni Bates, que en breve se estará metido en canastas en China. Y vamos ahora a hablar de las fortalezas y debilidades de este equipo. En lo que respecta a las fortalezas de los Cavs, sigue siendo un equipo que, bueno, de hecho este año con Kenny Atkinson ha sido potentísimo a nivel ofensivo. Es un equipo muy joven, Evan Mobley, Darius Garland, Jarrett Allen, Donovan Mitchell. El mayor de esos es Donovan Mitchell y no llega a los 30 años todavía. Y es un equipo profundo que ha perdido mucha profundidad o muy probablemente va a perder mucha profundidad este verano, pero sí que es un equipo que tiene en este momento una plantilla a la que puede recurrir en caso de necesidad o en caso de lesiones. Es una plantilla bastante profunda, ¿no? En lo que respecta a las debilidades de este equipo, la número 1 son los salarios. Se han vuelto muy caros con eso, la ascensión de Van Mobley más otros jugadores cobrando un máximo. Para mí es una gran debilidad de este equipo y ha quedado en evidencia una vez más la falta de tamaño en esas posiciones de 1 y 2, ¿no? Tener a Donovan Mitchell y Darius Garland juntos creo que es un problema. Al final Jarrett Allen y Evan Mobley se solapan un poco también, pero el desarrollo de Mobley ayuda en ese aspecto. No puedes obviar a 2 jugadores que miden 1,80 m y algo en la NBA. Y cuando ninguno de los dos es bueno en defensa, Garland pelea, no le da para mucho. Mitchell es un tío más fuerte, más atlético y sí que aporta un poco más, pero son 2 jugadores vulnerables en defensa y eso es un punto débil muy grande. Y bueno, pongo los playoffs con una debilidad básicamente porque van 2 playoffs consecutivos en los que no rinde a gran nivel y en particular estos playoffs han sido muy decepcionantes y habrá que ver si consiguen superar ese bache o no, ¿no? En lo que respecta a sus jugadores en plantilla están Donovan Mitchell, Evan Mobley, Darius Garland, DeAndre Hunter, que fue un fichaje, un refuerzo de cara a los playoffs que hicieron en febrero a un buen precio, pero que ahora puede que se les atragante porque cobra 23 millones y este equipo es caro y no sé cuánto valor positivo van a poder sacar por él. Está Jarrett Allen obviamente con un contratazo, Max Strus, Isaac Okoro que inicia que sigue su contrato de 11 millones por año aproximadamente,
Dean Wade, que tiene un contrato no garantizado, Jalen Tyson, que fue su pick 20 del año pasado, Chuma Okeke, que tiene una opción del equipo, es típico fichaje de final de temporada, y Craig Porter Jr., que tiene un contrato no garantizado y es un gran acierto de los Cavs como jugador no drafteado de hace un añito. Y lo que respecta a las necesidades de este equipo, para mí ya está. Se planteaba el año pasado y lo cierto es que le dieron la vuelta a la situación y han salido reforzados este año, pero necesitan mover una de sus 4 estrellas. Y siendo realistas, necesitan mover o a Jarrett Allen o a Darius Garland. Mitchell no se va a ningún lado, no tiene sentido, y Mobley solo saldría intercambiado por Giannis Antetokounmpo y yo no veo ese intercambio. Así que o Garland o Allen o los dos tienen que salir. Y si solo tiene que salir uno, es Darius Garland. Porque lo que decía antes, Garland y Mitchell no funcionan. No funcionan en la temporada regular, no funciona cuando realmente importa. Jarrett Allen y Evan Mobley puedes hacerlo funcionar mejor o peor, pero no hay ese problema de tamaño y es un equipo y al final es una dupla que a nivel defensivo te aporta. Si sales de Jarrett Allen, si lo mueves a algún lado, conseguirías un gran valor. Pero si no tienes a Jarrett Allen, Evan Mobley pasa a ser el única ancla defensiva del equipo y todavía tienes a Darius Garland, a mí la cosa me pinta mal. Así que Garland seguro, tal vez Garland y Jarrett Allen. Necesitan un defensor en esa posición de 1 o 2. Una vez más, tienen la mínima del veterano, o los consiguen por el intercambio de Garland o Allen, o es que una cosa es lo que necesitan, otra cosa lo que pueden conseguir, y necesitan evitar el segundo tax apron. Esto es sobre todo si no hacen nada, digamos, si deciden repetir un año más similar, fichar a jugadores por la mínima del veterano y poco más, tienen que salirse del segundo tax apron porque es muy restrictivo, es algo que realmente penaliza a los equipos y por suerte no están tan por encima como para que sea completamente imposible. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de la situación de la plantilla y de las diferentes decisiones que creo que tendría que tomar este equipo. Empezamos por los jugadores en contrato dual. Como decía antes, tienen a Emoni Bates, que lleva 2 años en contrato dual. Yo lo dejaría ir, ya está. Este chico no. Este chico fue un talentazo en el instituto, máquina de highlights, muy famoso en YouTube. Yo no creo que tenga talento en NBA. Tiene talento ofensivo, pero no es eficiente, no pasa el balón, no defiende. Que se vaya a China y que sea muy famoso allí. Al final los Cavs tienen 2 espacios en contrato dual en picks tardíos en este draft, que reserven sus picks para esos jugadores porque probablemente aporten más que Emoni Bates. Y luego está, ahí se me acaba de olvidar el nombre de este tío, es australiano, Luke Travers. Si quiere mantener a Luke Travers otro año más para seguir probando suerte con él, fue uno de esos refuerzos para ver qué tal, ok. Así que bueno, podemos decir que se queda Luke Travers y que tienen 2 espacios libres para esos picks de segunda ronda, aunque probablemente alguno de ellos le acaben dando un contrato por la mínima porque son jugadores mucho más baratos de lo que te saldría un jugador cobrando la mínima del veterano real cuando estamos hablando de un equipo que se ha vuelto tan caro, ¿no? Chuma Okeke lo cortan, que luego si resulta que lo quieren recuperar está bien, pero no hay ningún motivo para mantenerlo en este momento porque la mínima del veterano equivale a menos salario que la opción de Okeke, bueno sí, lo estaba diciendo bien. La opción de Kiki de unos 2,5 millones es más salario del que sería mínima el veterano, que son unos 2,3. Ahorrarse ese dinero, aun si lo quieres mantener, es interesante. A mí Kiki me gustaba hace unos años, creía que podía llegar a ser un jugador interesante, un ala pivot 3&D, pero lo cierto es que se ha quedado muy atrás. Pero si es tu 14º jugador, porque este equipo ni de broma va a tener 15 jugadores en plantilla por una cuestión salarial, si quieres mantenerlo como tu 14º jugador, ok. Luego está Javonte Green, yo también lo dejaría ir. Es cierto que una vez más, si pasa el verano, no tienes éxito en la agencia libre, no hay muchas opciones y lo quieres recuperar para que defienda. Es un tío atlético que defiende a un nivel adecuado en esa posición de escoltalero. No es un tirador fiable, es un jugador ya bastante veterano. Me gustaría buscar alternativas, pero no hay muchas. Lo mismo con Tristan Thompson. Thompson para mí ya no es un jugador de la NBA, pero al mismo tiempo, bueno, es ese veterano, ¿no? Para mí el problema de Tristan Thompson es que ha sido el pivot suplente de verdad de este equipo. Obviamente entre Mobley y Jarrett Allen abarcan muchos de los minutos, pero no tenían una alternativa y eso para mí es un problema. Pero una vez más, o lo consigues mediante intercambio o este equipo puede intentar convertir a Tristan Thompson en otro pivot por la mínima del veterano. Tal vez Tony Bradley, que resulta que era relevante en Indiana, aunque tal vez renueve en Indiana, algo en esa línea, pero vamos, que va a ser un pivot de bajo calibre. Lo cual, una vez más, eso hace que este equipo tenga recursos muy limitados, porque recordamos que los Cavs apenas tienen picks o flexibilidad en ese aspecto para sumar valor a un DeAndre Hunter o un Isaac Okoro y conseguir a alguien que les pueda aportar por ahí, porque sacrificaron todo en el intercambio de Donovan Mitchell y, bueno, ahora mismo podrían intercambiar su pick de 2032 y eso si se salen del segundo tax apron. Bueno, no, podrían hacerlo aún, pero
Vamos, que está complicada la cosa. Pasamos ahora a hablar de algo más positivo, y ese algo más positivo es Craig Porter Jr. Estamos hablando de un jugador que lleva un par de años en la NBA, que no ha sido súper relevante este año porque estaban por encima de él, sobre todo Ty Jerome, pero Jerome no va a seguir en los Cavs, quitaos eso de la cabeza, no pueden pagarle, no va a ocurrir, a menos que Dan Gilbert se vuelva completamente loco. Ty Jerome va a estar en otro equipo la temporada que viene, y Craig Porter es un jugador que tiene un contrato no garantizado, que van a garantizar 100%, que lleva un par de añitos y al que podrían extender también. Y creo que de verdad este tío puede aportar en ese rol de tercer base, suplente básicamente. Es aceptable a nivel defensivo, reparte un poco de juego, mete sus tiros abiertos, aunque no sea el tirador de que está Jerome o Sam Merrill. Es un jugador útil y no tienen que preocuparse de subir el salario este año todavía, lo cual es una maravilla para el equipo. Y luego tienen una opción del equipo el próximo año. Pueden esperar a agencia libre restringida o pueden ponerle un contrato sobre la mesa ya. Y yo lo haría. Creo que la mejor opción probablemente es ofrecerle una extensión, aprovechar que es un tío que ha cobrado muy poco dinero en su carrera y que querrá asegurarse esa estabilidad financiera como mínimo. Me encanta hablar de gente que ha cobrado muy poco y que cobra 2 millones al año. Bueno, son mundos diferentes, ¿no? Pero Craig Porter, yo creo que aceptaría una extensión un poco en la línea de la Miles McBride. Y sobre todo si eres capaz de que acepte esa extensión sin rechazar su próximo año de contrato, o sea, en base a cobrar el año que viene 2,4 millones y luego extender sería increíble. Pero incluso si eso está un poco complicado, creo que aun si el equipo va a ser caro, rechazar el próximo año de contrato y asegurarse a largo plazo a un precio bajo es interesante. Tal vez McBride firmó en su momento 3 años 12 millones, pues tal vez 3 años 14 millones, 3 años 15 millones, una media de 4 millones y medio, 5 millones por año. Es un salario muy bueno, en mi opinión, por Craig Porter y al mismo tiempo algo que probablemente aceptaría. Y aparte de Craig Porter, que es un 100% sigue, hay otro jugador que podría firmar una extensión, que es Dean Wade, que también tiene un contrato no garantizado. Wade es raro, porque es un buen jugador, un jugador que realmente ayuda a los Cleveland Cavaliers cuando está sano, ha tenido problemas de salud a lo largo de su carrera, y tiene un contrato no garantizado de 6,5 millones. Wade vale ese dinero 100%. Para Cleveland es un problema y se vuelve más complicado que en otros casos. Aún así, yo bajo ningún concepto no garantizaría su contrato, porque si quieren seguir ese salario y lo ponen en el mercado, un equipo te va a pagar un par de segundas rondas, aunque no sean muy buenas por él, por comer su salario, porque es un buen jugador de la NBA. Y es más, los Cavs también pueden ofrecer una extensión de contrato y yo me lo plantearía, pero solo de una manera muy específica, y es que las extensiones de contrato pueden subir hasta un 40% del salario del jugador, bla, bla, bla. Y cuando un jugador firma una extensión no puede ser intercambiado durante los siguientes 6 meses. El caso de Dean Wade es diferente. Bueno, no de Dean Wade, de muchos, pero creo que en el caso de Dean Wade puede ser diferente. No sé si sois conscientes, vamos aquí con la teoría de la extensión de jugadores intercambiados, pero cuando un jugador acaba de ser intercambiado a otro equipo, lo máximo que puede firmar una extensión es 2 años de contrato y subidas de solo el 5%. Es como una limitación que hay. Por eso muchas veces un jugador es intercambiado en verano y luego en medio de la temporada, como pasó con Jrue Holiday con los Celtics hace un par de años, es cuando firma su extensión. Una vez se pasa ese tiempo y se pasa esa limitación y le pueden pagar más, llega a un acuerdo. Esto también funciona a la inversa. Si un jugador extiende por un salario que cuadre con esas reglas, o sea, subidas de solo un 5% y máximo 2 años, no tiene esa restricción de intercambio. Y eso es lo que le ofrecería a Dean Wade, porque es interesante, eleva su valor si lo tienes durante más años a un precio similar, al mismo tiempo a Wade le garantizas más dinero y es fundamental mantener la flexibilidad y poder intercambiarlo en caso de que les haga falta. Por eso yo a Wade le pondría sobre la mesa, pues cobra 6 millones y medio, unos 2 años, 14 millones, 7 millones por año. Tal vez el último año puedes poner una opción del equipo, un contrato parcialmente garantizado o algo así. Creo que Dean Wade lo aceptaría, puede seguir intercambiándolo todavía. Para mí eleva su valor, es un muy buen jugador y eso, yo lo mantendría seguro y luego si es necesario moverlo, vas a conseguir sacar algo por él. Y vamos ahora a hablar de un agente libre importante, que es Sam Merrill. Merrill para mí es un jugador infravalorado, ha tenido un buen año, ya tuvo un buen año la temporada pasada en los Cavs, es un muy buen triplista. Y un jugador que sobre todo cuando se vaya Ty Jerome es importante. Los Cavs aquí van a tener que aflojar. Sam Merrill va a salir muy caro. No porque vaya a cobrar 15 millones, sino porque lo que cobre más el impuesto de lujo complica mucho las cosas. Y yo creo que cabe la posibilidad de que algún equipo le ponga sobre la mesa 8, 9 millones por año. Y de ser así, dudo muchísimo que los Cavs igualen. No es que sea gente libre restringido, pero digamos que dudo mucho que los Cavs hagan una oferta similar. Pero aquí vamos a ser optimistas, vamos a considerar que los equipos no le van a hacer una oferta tan agresiva y que tal vez los Cavs lo puedan retener por 2, 3 años y unos 5, 6 millones por año. Tal vez puedas convencer a Merrill de que firme por 3 años, 6 millones por año, opción del jugador en el tercer año, algo en esa línea, y es un esfuerzo para el equipo, desde luego, pero
no puedes perder toda tu profundidad y Sam Merrill es útil, de verdad. Y luego, como decía antes, está Ty Jerome, que no va a pasar. O sea, Ty Jerome ha tenido un año muy potente. Los playoffs ayudan a bajar su mercado, lo cual beneficia un poco a Cleveland, pero no lo suficiente. Un tío que ha producido con el nivel de eficiencia y de volumen por minuto de Ty Jerome no va a ser renovado por un equipo sobre el segundo Tax Apron. 20 minutos de juego por partido, más de 12 puntos con 3,4 asistencias, 52% de sus tiros de campo, 44% en triples. Es un anotador profesional en la segunda unidad y un jugador que el año que viene estará en los Magic o algo así. Pero bueno, imaginaos que su mercado acaba siendo más bajo de lo esperado y lo pueden mantener por unos 6-7 millones. Yo lo haría sin pensar, ya te preocuparás de eso después. Luego ya, si hace falta, sacrificas valor para descargar el salario de DeAndre Hunter y renuevas a Sam Merrill, Ty Jerome. Hunter es un buen jugador. El problema es que con ese salario y la situación económica en la que estamos ahora mismo en la NBA, en la que muchos equipos quieren descargar salario, casi ninguno puede realmente sumarlo, creo que va a ser un valor negativo. Y eso que ha tenido un muy buen año, pero eso. Sea como sea eso, siendo realistas, Ty Jerome no se va a quedar. Así que vamos a ver cómo quedaría la plantilla y pasaría entonces a ser este equipo. Aquí ya estamos siendo optimistas con que se quede Sam Merrill, imaginaos lo complicada que es la situación. Pero estamos hablando de un equipo con Darius Garland, Donovan Mitchell, Max Strus, Evan Mobley, Jarrett Allen, Craig Porter Jr., con suerte ya extendido, Isaac Okoro, DeAndre Hunter, Dean Wade, con suerte extendido, Sam Merrill y Jalen Tyson. Espero más de Jalen Tyson este año, espero más de Sam Merrill y sin Ty Jerome, espero más de Craig Porter Jr. Creo que de verdad los jugadores que quedan por detrás pueden elevar su juego y aportar más. Y es cierto que hace falta un pívot suplente por la mínima del veterano, pero ahora falta hablar de lo gordo, que es ese jugador intercambiado. Y lo que decía antes, seguro que los Pelicans, por ejemplo, harían una oferta por Jarrett Allen. Me parece bien. Siento que no es el fin del mundo intercambiar a Jarrett Allen y poner a Evan Mobley de 5 si consigue suficiente profundidad y darle coherencia al equipo. El problema es que mover a Jarrett Allen sin mover a Darius Garland a mí no me funciona. Y creo que es complicado, de verdad. Vamos a hablar primero de lo que todos queréis hablar, que es Giannis Antetokounmpo. Explicaré un poco el supuesto de Giannis Antetokounmpo y luego explicaré el resto de supuestos. Y con eso terminamos el vídeo porque el resto sería hablar de jugadores por la mínima. Y tampoco creo que tenga tanto interés. Pero vamos a hablar del caso de Giannis. Giannis Antetokounmpo es un jugador que, bueno, todos sabemos que no ha dicho nada oficialmente, nada es oficial, tal vez se acabe quedando en Milwaukee, pero todo parece indicar que su etapa en los Bucks ha acabado y lo lógico es que se ha intercambiado. Si yo fuera Giannis y fuera intercambiado, me gustaría quedarme en el este. El oeste es un infierno, el este está tirado ahora mismo con la bajada de los Celtics y con Milwaukee cayéndose de la ecuación también, ¿no? Cleveland es probablemente uno de los destinos más interesantes para Giannis. Y para mí, Evan Mobley por Giannis no funciona. Básicamente porque estamos hablando de Evan Mobley como pilar fundamental de intercambio de Giannis Antetokounmpo. Cleveland solo puede ofrecer un pick de 2032 y un pick swap de 2031 y nada más. El valor extra para mí no llega, que sería Evan Mobley y Jalen Tyson. Creo que hay ofertas mejores para los Bucks, aún si Evan Mobley es probablemente el mejor jugador que podrían conseguir. Si no controlas tus picks y tienes a Evan Mobley, el jugador franquicia y nada más, para mí no llega. Pero hay otra opción. Sea como sea, pase lo que pase, como decía antes, los Caps están por encima del segundo Tax Apron. Para hacer cualquier cosa relacionada con conseguir a Giannis Antetokounmpo, tienen que descargarse unos 10 millones de salario. El problema de esto, además, es que entonces probablemente habría que sacar de la ecuación a Sam Merrill, Ty Jerome, cualquier renovación que no sea por la mínima del veterano, con lo que pierdes más profundidad y además eso, hay que bajarse un salario. Y lo lógico, aquí sí saco Okoro cobra unos 11 millones y entra muchas excepciones de intercambio, ya sea la de Atlanta, ya sea la de los creo que los Pelicans tienen una, entra en cualquier mid-level, hay muchas opciones. Básicamente aquí los Caps tendrían que regalar Isaac Okoro y ni siquiera conseguir un salario a cambio. Tal vez conseguir una segunda ronda por él. Puede que ni siquiera, tal y como está el mercado, a lo mejor hasta tienen que sacrificar algo. Y he de decir que a mí Okoro me parece un jugador interesante que ha tenido un año flojo, pero que compite en defensa, solo tiene 24 años. Creo que en otro equipo podría llegar a producir. En Utah, por ejemplo, me gustaría mucho. Es un jugador de corte defensivo que no tienen. Yo si fuera los Jazz estaría dispuesto a comerme el contrato de Okoro y pagar incluso un par de segundas rondas si no son muy buenas, van sobrados de ellas. Pero eso, se tendrían que salir de Isaac Okoro para empezar y tras eso tendríamos que ver el intercambio de Giannis. Yo lo que planteé sería esto. Básicamente, si el intercambio no es Evan Mobley, tiene que ser Garland y Jarrett Allen. Y esto es lo mejor que pueden ofrecer los Caps, básicamente. Tendría que ser Giannis Antetokounmpo y he sumado aquí a Chris Livingston por, bueno, darle un poco más de profundidad a los Caps y bueno,
por hacer cuadrar un poco mejor el salario, porque si no, los Bucks se comen un poco de salario de más, pero Giannis Antetokounmpo y Chris Livingston a cambio de Darius Garland, Jarrett Allen, el pick swap de 2030, primera ronda de 2031 y si no me equivoco también podría ir el pick swap de 2032. Si eres los Bucks pasas a tener a Garland, Allen y no tienes tus picks ni nada más, pero tienes un pilar para construir. A mí tampoco sé cuánto me encantaría porque sin control de tus propios picks esto tampoco es suficiente. Al mismo tiempo, tal vez puedas mover a Allen a New Orleans, recuperar los picks que controla New Orleans de Milwaukee, intentar conseguir valor por ahí y a lo mejor tener a Garland, alguno de tus propios picks, algún jugador extra, un batiburrillo en esa línea. Yo no creo que esta sea la mejor oferta para Milwaukee. Es la mejor oferta a nivel de jugadores, probablemente sumas un All-Star, un 2 veces All-Star además en Garland y un muy buen pivote defensivo que ha sido All-Star una vez también. Pero no sé. Y para los Cavs, Giannis Antetokounmpo es increíble. Y tener a Giannis más Mobley más Mitchell es espectacular y te pone como uno de los favoritos del este. También he de decir que la profundidad del equipo estaría por los suelos. Vamos entonces a ver cómo quedaría la plantilla de los Cavs después de intercambiar por Giannis. Una plantilla que, como decía, de la profundidad que tenía esta temporada ya se ve reducida y ahora todavía más en el momento que al tener a Giannis en plantilla ya sacas totalmente de la ecuación a Sam Merrill, es totalmente inviable. En el momento que un equipo agrega salarios, en este caso el de Jarrett Allen y Darius Garland por intercambiar por otro jugador, ese equipo ya está limitado en el segundo tax apron, por lo que aun si quisieran los Cavs no podrían superar ese apron. Si intercambian por Giannis, si suman salarios, Sam Merrill, Ty Jerome, todos estos jugadores están completamente fuera de la ecuación a menos que liberen el salario de DeAndre Hunter y compañía. Y es que este equipo ya estaría muy ajustado, pero estaría entonces la plantilla compuesta por Donovan Mitchell, Max Strus, DeAndre Hunter, Giannis Antetokounmpo y Evan Mobley, con Craig Porter Jr., Jalen Tyson, Dean Wade y Chris Livingston. He de decir que este equipo tiene un top 5 muy potente, aun con Max Strus y DeAndre Hunter un poco más flojos. Estamos hablando de uno de los mejores 2-3 mejores jugadores de la NBA, un tío que acaba de ser jugador defensivo del año y formar parte del segundo equipo del NBA y un tío que acaba de entrar en el primer equipo del NBA. Es una barbaridad. Pero luego es verdad que la segunda unidad flojea, aunque creo que Jalen Tyson en su segundo año puede ser un jugador productivo. Como decía antes, me gusta Craig Porter Jr. y Dean Wade también es sólido. Es un top 8 muy, muy potente y luego es un desastre. El problema es que ni siquiera te quedas con este top 8, porque como decía antes, un equipo pasa a estar limitado a no superar el segundo tax apron cuando intercambia por un jugador cuando agrega salarios. Y este equipo estaría por debajo del segundo tax apron, pero unos 6 millones. Y el mínimo de jugadores que tienes que tener en una plantilla empieza en 13, pero a las 2 semanas ya tiene que ser 14. Ahora mismo estos Cavs tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios libres en la plantilla, o sea, tendrían que fichar a 5 jugadores más y incluso por la mínima del veterano estamos hablando de 2,3 millones por jugador, aún jugadores con 0 experiencia son 1 millón y algo. Básicamente este equipo tendría que liberar un salario y ese salario tendría que ser o Max Strus o Dean Wade. Obviamente, si puedes liberar el salario de Dean Wade, lo conviertes o intercambias a Dean Wade a otro equipo y te dan 2 jugadores cobrando la mínima y con eso ya cambias un poco la situación de la plantilla y con suerte te llevas alguna cosa más, o intercambias a Max Strus y sus 15 millones. El problema es que pierdes todavía más tiro, un equipo que ya ha perdido una cantidad considerable de tiro y bueno, es cierto que así generas un poquito más de margen, tal vez sí que haya alguna posibilidad de ir a de recuperar a Sam Merrill o algo así, pero vamos, que el equipo pasaría a tener pues eso, una plantilla con lo que decíamos antes: Donovan Mitchell, DeAndre Hunter, Giannis Antetokounmpo, Evan Mobley, Craig Porter, Jalen Tyson, Chris Livingston y o Dean Wade o Max Strus, o bueno, si puedes mover a DeAndre Hunter, pero como decía antes, es complicado, habrían cambiado todavía más de sus assets, lo veo difícil. Este es el intercambio de Giannis. Yo creo que los Bucks buscarían otra alternativa. Para Cleveland, si puedes hacer esto, lo haces y luego te arrastras para llenar la plantilla de jugadores que no hayan debutado en la NBA. Creo que vale la pena, y más tal y como está el este. Pero lo veo difícil. Y si no, la otra opción para mí es directamente intercambios únicamente de Darius Garland. El problema: me siento mucho menos confiado a la hora de plantear intercambios de Darius Garland y del retorno que podría tener que con la mayoría de vídeos que hago y de intercambios que planteo. Y por eso no voy a seguir. O sea, voy a plantear ahora 3 nombres, 3 intercambios. Voy a hablar un poco del tema, pero no voy a seguir adelante porque no me siento cómodo con que ningún equipo acepte
esta idea, ¿no? Y es que Garland es un jugador que realmente es muy bueno. Es un jugador que puede jugar con y sin balón, con mucha capacidad de tiro, un gran pasador, no pierde mucho el balón. Es pequeño, es limitado en defensa, tiene sus problemas. No es el número uno de un equipo. Pero sí que creo que es un jugador complementario, un all-star complementario, un número 2 o 3, que en un equipo donde no tenga al lado un Donovan Mitchell es súper coherente. Y al mismo tiempo no hay tantos equipos que puedan tener interés, que puedan tener los assets. Para mí el equipo es Orlando, básicamente. Y la idea de la que se habla en redes de Darius Garland por Jalen Sachs, yo no la veo. Creo que si Orlando quiere a Darius Garland es para tenerlo al lado de Jalen Sachs. Y en ese caso el intercambio tendría que ser para mí con Franz Wagner. Y Franz Wagner le gusta demasiado los Magic y yo no lo acabo de ver. Si fuera Cleveland y me das la opción de conseguir a Franz Wagner por Darius Garland, yo lo hago. Garland es probablemente un mejor jugador ahora, pero Wagner es un jugador que tiene más años de contrato cobrando menos, cobra un máximo, cobra como 1 millón menos, pero es menos al final, y es un jugador que a nivel posicional, a nivel de tamaño, le da muchísima más coherencia al equipo. Pierdes tiro, ahí tendrías que hacer un esfuerzo por mantener a Merry y seguir buscando la forma, pero sí que habría una posibilidad, como decía antes, de hacer esto, y como Franz Wagner cobra menos que Darius Garland, ni siquiera están limitados al segundo tax y podrían hacer un esfuerzo. Pero yo creo que Orlando no hace esto. Aparte de que obviamente los Caps podrían pedir algo más, creo. Creo que, bueno, el valor es bastante parejo para mí. Es complicado. Y si no, voy a plantear un par de nombres más, porque un intercambio de los Magic con Kentavious Caldwell-Pope y otra cosa más y picks no creo que sea suficiente. Así que voy a plantear dos opciones más. Una son los Brooklyn Nets. Esto es raro. Creo que los Nets están lejos de estar preparados para competir y además el próximo año encontrarán su pick. Al mismo tiempo, si tienen una oportunidad de conseguir un jugador como Darius Garland, teniendo la ventaja de que son un gran mercado y que a lo mejor en un año en agencia libre pueden realmente sumar talento, no creo que sea una mala idea. Y yo creo que esto me lo plantearía seriamente para los Caps también. Y he planteado básicamente un Darius Garland por Cameron Johnson y picks, obviamente. Creo que para Brooklyn mover el pick 8 no está en la ecuación. No es que Garland valga más que un pick 8 en el draft de 2025, ni de broma. Nunca sabes, puede salir Shai Gilgeous-Alexander de ahí, pero lo más probable es que salga mal o que no salga a la altura de un All-Star de 24 años como es Darius Garland. Pero creo que para los Nets seguir sumando talento ahí es interesante. Al mismo tiempo, este intercambio cumple muchas funciones para los Caps. Cameron Johnson cobra literalmente 18 millones de dólares menos que Garland. Esto les da un alivio económico que les da una flexibilidad para mantener el núcleo bastante interesante. Y Cam Johnson tendría que llegar junto a picks. Es un peor jugador que Darius Garland, sin lugar a dudas. Pero tiene un par de años de contrato, le da tiro, le da tamaño al equipo en el ala y le da más flexibilidad a los Caps. Y he sumado aquí el pick 19 más el 26 de este año. Los Nets tienen 4 picks, aún si no mueves el pick 8, enviar el 19 y el 26 no creo que sea un problema. Y he sumado 2 primeras rondas futuras más. Insisto, Garland es un All-Star, Garland es mucho mejor que Cameron Johnson. Las 2 primeras rondas no tienen por qué ser muy potentes, la de los Knicks de 2027 y otra más, tal vez solo una primera ronda futura, eso habría que verlo. Yo creo que este intercambio es interesante, realmente interesante por ambas partes. Los Nets pasan a tener un base de verdad que no tenían y tal vez con ese pick 8 puedan buscar un jugador de un perfil diferente y pasar de Jeremiah Fierce o algo en esa línea. Pero me parece difícil considerar esto realista aún sin... Me parece interesante y por eso tampoco quiero seguir planteando un plan así, porque liberas tanto salario, cambian tanto las cosas que lo veo difícil, ¿no? Y la otra opción que yo no aceptaría si fuera el otro equipo, pero que tal vez no sea imposible, aunque a mí no me gusta, son los Minnesota Timberwolves. Al final los Timberwolves necesitan ese base de futuro, Conley está acabado. Creo que quieren considerar a Rob Dillingham ese jugador y me parece legítimo. Y el intercambio tendría que ser con Jaden McDaniels. Y yo ahora mismo soy Minnesota y no cambio Jaden McDaniels por Darius Garland. Lo que decía antes, Garland es un mejor jugador. McDaniels cobra 25 millones de dólares y es uno de los mejores defensores de la NBA. Este tipo de jugador es súper útil y más con el salario y los años de contrato que tiene. Para los Timberwolves sería viable cubrir a Garland a nivel defensivo, aunque obviamente perdiendo a McDaniels empeora la cosa. Para los Caps... Bueno, Conley está por hacer cuadrar un poco más el salario, porque los Timberwolves no son un equipo tan limitado a nivel económico, pero sí que están mal. Pero bueno, Conley sería el base suplente del equipo durante un año. McDaniels les da un refuerzo potentísimo en el ala. No sé si habría que sumar algo de valor a nivel de picks o no, tal vez sí. Pero eso, yo no lo haría si fuera Minnesota, me lo plantearía seriamente si fuera Cleveland. Y por eso, como decía antes, lo voy a dejar aquí. Utah es otro equipo en el que he pensado, no veo el intercambio por parte de Utah, no veo el valor por parte de Utah para los Caps. He pensado en New Orleans, pero aún si no les ha salido bien, tienen a DeJounte Murray, tienen a CJ McCollum,
un Garland por Trey Murphy y otras cosas me parecería interesante, pero no lo veo. Y es que no hay muchas opciones más. No sé. Ha sido frustrante de verdad porque normalmente me gusta completar más estos planes, pero lo voy a dejar así. Básicamente es, mueves a Darius Garland a algún lado y tras eso, hagas lo que hagas, muy probablemente vayas a estar muy ajustado, por lo que si tienes suficiente flexibilidad, traes de vuelta a Sam Merrill, incluso si puedes traer a Tyron Genial, e intentas conseguir algún pivot por la mínima del veterano, te planteas intercambiar tal vez eso a Dean Wade a algún lado. Si no tienes que salirte del segundo tax apron de manera urgente, casi regalando a Coro, puedes intentar utilizar su salario para conseguir algún jugador en esa posición de pivot que pueda aportarte algo, tal vez intercambiar a Okoro por un pivot que cobre 5, 8 millones, un Goga Bitadze, aunque Okoro no encaja mucho en Orlando, sería interesante, tal vez un intercambio de 3 bandas. Ese tipo de cosas son construcciones que se podrían hacer, pero eso, es muy complicado, muy complicado saber qué valor tiene realmente Darius Garland, que es un jugadorazo, que a Miami le encantaría, pero si pones a Garland con Tyler Hero ya estás haciendo un pasillo así, y es un trabajo para Bam Adebayo que yo creo que es excesivo por bueno que sea Adebayo. Así que nada, lo vamos a dejar aquí, chicos. Y el próximo plan será de un equipo de lotería, no sé cuál, y luego quedan los 3 otros equipos que cayeron en segunda ronda, Nuggets, Celtics y se me ha ido la olla. En un momento en Nuggets, Celtics y Lakers. No, los Lakers primero. Ah, Warriors. Pero eso, con esos vídeos intentaré continuar más. Simplemente este de verdad se me ha atascado muchísimo. Y nada, con eso vamos a acabar. Vamos a aprovechar para hacerle una mención a todos esos miembros del canal. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, chicos. De verdad que se agradece muchísimo. Y por otro lado, vamos a aprovechar para responder una preguntita planteada. Y en este caso, la pregunta que quiero responder está centrada básicamente en los rumores de agencia libre, porque es algo que está ganando mucha fuerza y pasa todos los años, ¿no? Y esta pregunta es de Pedro Salgado. Lo que dice es: Denis, ¿has visto lo de Trey Murphy a Denver? Yo mandaba a Christian Brown y Porter Jr. de cabeza por algo tipo Murphy o Olynyk. ¿Cómo lo ves tú? Yo también haría algo así. Christian Brown es un jugadorazo, pero Murphy ya está firmado con un contrato muy bueno y encaja súper bien y cubre esa ausencia esa carencia de Michael Porter Jr. Pero yo simplemente os pido moderación y un poco de conciencia cuando leáis cosas en internet en este momento a nivel de rumores de intercambio. El 99% es humo y con poco fundamento. Y no digo que eso en particular lo sea, pero había un artículo de interés mutuo de Giannis Antetokounmpo con Toronto. Giannis está de vacaciones en la playa en Grecia. No hay interés con nadie ahora mismo. Así que eso. Es interesante, tiene su gracia, obviamente, a nivel de generación de contenido, pero ni caso, chicos. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.